Este es el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Bienvenida a la audiencia del programa Enfoques 1A, que se emite aquí desde los estudios de 1A Televisión en el barrio Maraya de la ciudad de Pereira. Pereira es el mejor vividero del mundo, de Colombia y del mundo, pero tenemos que hacer todo lo posible por proteger la ciudad, por defender la ciudad. Vamos a hablar a continuación con una persona que fue elegida por unanimidad por todos sus compañeros, que va a presidir a partir del 1 de enero del año que entra, 2023, la Asamblea del Departamento de Risaralda. Les hablo del administrador de empresas, Carlos Andrés Gil González. Él está aquí y me hace reír porque me pregunta que cuáles son los temas y le digo yo que esto es a sangre fría. Por eso los líderes de opinión tienen que tener opinión. Volvemos con él en un instante después de escuchar este importante mensaje de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña. Bueno, doctor Carlos Andrés Gil, bienvenido al programa Enfoques 1A. No, Luis, a usted mil gracias por esta invitación. He sido fiel seguidor, le decía ahora, de sus columnas, pero olvidé decirle que también de este programa. Sí. He visto ahí compañeros de este medio público, político, y de verdad que lo que dice es de que se vuelven en un vehículo para conocer lo que piensan los líderes del departamento, de nuestro territorio, y para mí eso es un tema realmente importante. Entonces, mil gracias por la invitación y por supuesto a todas las personas que nos ven, mil gracias por estar aquí escuchándonos. Siempre digo, doctor Carlos Andrés, que con tantas dificultades, tantas necesidades, tanta falta de liderazgo transformador que requiere este departamento tan bueno, tan pequeño, pero tan empujadorcito, es inútil. En mi caso, por ejemplo, como periodista, ponerse a hablar del sexo de los ángeles, que es una anécdota muy famosa de Constantinopla, que mientras los sabios estaban en el ágora hablando del sexo de los ángeles, los turcos se tomaron la ciudad. Ese es muy famoso en la historia. Sí. Y el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Hablemos entonces de nuestro territorio, donde dormimos, donde comemos, donde tenemos nuestra familia, nuestros amigos, donde están nuestros sueños, que es Pereira y Risaralda. Doctor Carlos Andrés, ha sido entonces usted elegido para presidir durante todo el año 2023 la Asamblea del Departamento de Risaralda, un órgano de carácter administrativo legislativo creado por la ley, que hace un papel de coadministrador, y para ello eligieron una mesa directiva. Miremos la mesa directiva que le correspondió a usted en gracia de la elección. Ahí podemos observar entonces que está usted acompañado, nos lo va diciendo por favor. Bueno, vamos a estar acompañados en la primera vicepresidencia del diputado Durgues Espinosa del Centro Democrático. También nos va a estar acompañando el diputado Jaime Esteban Duque del Partido Liberal en la segunda vicepresidencia, y se acaba también de reelegir al secretario general, al doctor Óscar Fabián. A Óscar Fabián. Bien. Con esa mesa directiva, usted fue elegido y al momento de la elección fue felicitado por todos sus compañeros que, curiosamente, siendo algunos de la oposición, votaron también por usted. Hablemos entonces, miremos, ahí vemos en la imagen la forma como usted pasa a expresarles su gratitud. Con sus abrazos. Ahí está Juliana Enciso del Partido Conservador, ¿sí? Está el diputado Naranjo. Y mi familia ahí. Bien, su familia, ya vamos, está saludando a la familia, ¿no? Sí, Ajá. Mi mamá. Bien, ya vamos a hablar de su familia. Ahí está el diputado de la oposición del Polo Democrático, Daniel Silva. Ahí está con Diomedes. Él no es Diomedes Díaz, él es Diomedes Toro. Sí. Sí. Ahí saludo con quién? Jaime Esteban Con y Jaime después Juan Esteban Diego. Duque.
y el diputado Juan Diego Patiño. Bien, saludo a la mesa directiva. Carlos Henao Delmira. Sí. La Delmira. presidenta Paola Nieto de Cambio Radical. De Cambio Radical, Paola Nieto. Sí. Sí. Bien. Entonces, ya hemos visto cómo usted expresa su agradecimiento, porque en la vida hay que ser agradecido, ¿no? Luis, te digo, y es en serio, lo que te estoy diciendo es, si algo me inculcó mi papá, fue el valor de la gratitud. La gratitud. Y soy fiel seguidor de que la gratitud es la memoria del corazón. Hay una frase muy famosa de José Martí, el mártir de cubano, que dice: el agradecido mira la luz, el desagradecido mira las sombras. Comparto totalmente eso. De verdad que para mí el tema de la gratitud es la posibilidad de expresarle a esa persona el reconocimiento que uno tiene por esa forma Sí. de que actúa. Entonces, para mí es realmente importante. Y ahora que acabamos de ver esto con todos mis compañeros, Sí. me emocionó mucho porque no era fácil. Vimos que incluso el primer vicepresidente no logró esa unanimidad en los votos. Entonces, tener ahí Cambio Radical, Partido de la U, el Mira, Partido ¿Por qué? Conservador. ¿Por qué cree que todos ese unanimismo tiene un sentido? Pues obviamente, ¿Cuál es la razón? Pues obviamente yo he tratado de hacer, Luis, está siendo mi primera actividad política. Yo nunca había estado realmente pensando en aspirar a ningún cargo de elección popular. Yo siempre desde el colegio lo que sí decía era, yo quiero ser funcionario público, por el reflejo de mi papá. Sí. Entonces yo decía, yo quiero ser funcionario público, ese era como el tema vocacional mío. Pero cuando se dio el tema de lograr una posible aspiración a la asamblea departamental, me di a la tarea de mezclar un poco lo político que uno ha ido aprendiendo y lo técnico. Sí. Por eso es que a mí también me causa dos reconocimientos que me hicieron dos diputados en estos 3 años. Uno, Jaime Esteban Duque, del Partido Sí. Liberal, donde públicamente una vez Luis dijo allá, Carlos Andrés, ojalá más diputados como usted tuviera el departamento de Risaralda. Y dos, cuando el diputado Juan Carlos Valencia se fue de la asamblea para una aspiración Sí. a la Cámara, empezó a decir algunas cualidades de los colegas diputados. Sí. Cuando llegó a mí me dijo, Andrés, usted es un caballero. Ahorita como me estaba diciendo, textual, abro comillas, usted es un caballero, hijo de tigre sale pintado. Usted es un técnico que está prestado a lo político y está navegando todavía entre esas aguas. Entonces a mí realmente, Luis, me gusta mucho eso porque el discurso que nosotros tuvimos en campaña era un discurso de renovación, un discurso de decencia en la política, un discurso de el no todo vale para llegar a estos cargos, y hemos tratado de ser coherentes. Con los compañeros de la Asamblea, independiente del partido, de su posición ideológica, he tratado de ser respetuoso, garante. Entonces siento que eso facilitó mucho las cosas para que me dieran Y ese le voto de cuento confianza. que hay un comentario que yo lo he escuchado y la gente está muy a la expectativa. La gente observa, los ciudadanos se dan cuenta. Y lo que yo he escuchado es que, hombre, ojalá no se tuerza. Y cuando la gente dice que no se tuerza es que no entre en el ámbito de la corrupción. No, y te digo, a mí, cuando yo renuncié a la Secretaría de Gobierno para aspirar a la Asamblea, Sí. mi papá toda la vida fue conservador. Y algo que, una pregunta, yo diría que fue el primer periodista que me hizo una pregunta de la aspiración. Y me causó impresión y me dejó marcado porque me dijo, Andrés, y ahora que renunció a la Secretaría de Gobierno y que decide aspirar a la Asamblea, usted ha sido funcionario. La pregunta puntual es, ¿por qué por el Partido Conservador? Un partido señalado de corrupción, un partido... Mi respuesta en ese momento fue decirle, mire, yo soy Carlos Andrés Gil y los partidos no son nada diferente a unos estatutos y unos documentos. Los partidos lo hacen las personas. Los partidos per se no son corruptos. Yo le decía, es como decir, De acuerdo. los colombianos somos corruptos, la fiscalía es corrupta, ¿no? Hay funcionarios que se equivocan y precisamente lo que estamos buscando en el partido es coherencia, pulcritud, marcar un nuevo rumbo en el No partido. se puede tener el prejuicio sobre todas las personas que pertenecen a determinado partido, y lo decíamos aquí en Charla Informal hace un instante con usted cuando hablábamos de algunos líderes conservadores de una época, y ahorita ahora en un instante vamos a hablar más adelante del tema político, porque quiero mostrarle aquí unas imágenes muy interesantes. Sí, vamos a mirar este full
para que pero en ese especial a su mi discurso familia. A mi padre Bernardo, a mi padre Bernardo, a quien le debo tanto, a mi madre Luz Mari, a mi hermana Claudia y a mi abuela Rita, gracias por sus oraciones y por creer en mí. A mi esposa Luisa y a mi hija Sofía, gracias por su amor, por su tiempo, su entrega y su paciencia. Gracias a mi hermana, gracias a mi familia y mil gracias a mi equipo de trabajo. Usted es un hombre de familia. Mucho, Luis. No se le quedó nadie por fuera. Yo sé quién se le quedó por fuera. No me digas eso. Claro, porque los perros hacen parte de la familia. Milo. Sí, señor, Milo. Se le quedó por fuera la banda del Y es perrito. muy importante. Claro, por supuesto. Los perros son más importantes de lo que uno Yo cree. soy 100% animalista. Claro, ahora hablamos de ello. Miremos el caso de su padre. Yo conozco a Bernardo Gil Jaramillo desde los tiempos de UPA. ¿Cierto? Mi padre decía esa frase. Yo conozco a fulano de tal desde los tiempos de UPA cuando mataban los marranos en Taurete. Yo conozco a su padre hace muchos años, desde finales de los años 70. Mediados, finales de los años 70. Y como usted lo dice, cualquier persona puede atestiguar y dar fe de notario público que Bernardo Gil Jaramillo es un caballero. No cabe ninguna duda. Y quienes hemos sostenido amistad con él durante muchísimos años, no todos sus amigos fueron como él. Y algún día yo le cuento infidencias y anécdotas tristes para él, pero aleccionantes para quienes mantenemos la amistad con su padre. Usted sabe que su padre aspiró a ser diputado, aspiró a ser representante a la Cámara, aspiró a ser gobernador de Risaralda y nunca le cuajó. Te digo una cosa, Luis. No solamente lo sé, sino que me recorrí este departamento acompañándolo ¿Con él? desde muy pequeño, claro. Obviamente la de Cámara no la recuerdo, pero recuerdo Sí, claro. la primera aspiración a la gobernación. Yo estaba en el Sí. colegio, yo soy graduado del colegio Calasanz, su primera aspiración por el Partido Conservador, después una segunda en rebeldía que salió a aspirar por el equipo Colombia, Sí. de Luis Alfredo Ramos, y su última aspiración, que curiosamente fue la de la Asamblea Departamental, que sacó cerca de 3.600, 3.800 votos, y nunca le cuajó, y ojalá ahorita Nunca le tengamos cuajó. tiempo. Y yo le cuento también, uno es producto de lo que ha vivido. Por supuesto, del Y entorno. Claro, y precisamente Eso Luis, está analizado ya desde el punto de vista de los estudios científicos de la formación del ser humano. El entorno juega un papel importantísimo en lo que uno va a hacer en la vida. ¿qué recuerdos tengo yo, Luis, de las aspiraciones de mi papá? Que como funcionario siempre lo querían, lo amaban, pero las campañas siempre las hizo sin plata, sin recursos. Sí. Entonces, cuando se llegaba el día de elecciones, ¿qué era lo más común? Sentarse en la sala con la familia, prender el radio y escuchar los resultados. Obviamente tengo el recuerdo de 4 o 5 campañas donde el resultado fue, papá, no ganamos, apagar el radio, mirarlo dormir. como con cierta compasión, pesar y esperar al otro día cómo se levantaba. Cuando se dieron las 4 de la tarde del día de elección de mi campaña, un gran amigo que me gerenciaba la campaña me dijo, son las 4, lo que fue. Le confieso a Luis que yo lo miré y le dije, vamos a perder. Pues claro, mi papá Estaba nunca- acostumbrado a perder. La campaña de nosotros fue una campaña Sí. también muy austera en lo económico. Entonces me dijeron el equipo de trabajo y dónde vamos a escuchar los resultados. Yo le dije, estas 3 personitas y vámonos para la casa. La tradición, con Tranquilos. mi papá, ahí escuchar los resultados. Los primeros 3 boletines, Luis, estábamos de sextos en la lista del Partido Conservador. Había gente por delante mía que yo decía, ¿y este quién es? Perdimos. No solamente perdimos, sino que hicimos el ridículo.
Cuando no, gracias a Dios, más o menos después del quinto, sexto boletín, nos montamos en la segunda posición del Partido Conservador, en un par de boletines, incluso la primera, y no, gracias a Dios logramos ser la cuarta votación de Risaralda. Ya que usted menciona el tema, lo tenía para más adelante en mi enfoque. Ya que menciona el tema, ¿es consciente que siendo usted conservador y habiéndose postulado por el Partido Conservador a la Asamblea del Departamento, hubo gente que sin partido político e inclusive de otros partidos votaron por usted? Total, total, y además entiendo más que como diputado, como de pronto en este momento un líder en el departamento, como ciudadano, Sí. entiendo que la gente ya no está votando tanto por partido, por color, que la ideología partidista se ha ido difuminando mucho. Es más, me atrevería a decir que hoy podemos decirle a muchos miembros activos de algunos partidos, dígame cuál es la ideología de su partido, no tienen la más mínima idea. Además, porque han circulado por Los muchos partidos se partidos. marchitaron. Exactamente, y como se ha dicho ya, se volvieron simplemente unas fábricas de emisión de avales. De acuerdo. Entonces yo sí, en ese sentido, Luis, yo el tema del Partido Conservador lo he dicho muchas veces, comparto su ideología de Dios, de familia, de institucionalidad, de la organización, del orden, pero también ha sido por costumbre. Mi papá obviamente ya fue conservador y hace que uno le coja mucho cariño al color azul. Bien, vamos a hablar entonces de la Asamblea del Departamento. Sí, señor. Es claro completamente que el recinto de la Asamblea del Departamento es un foro. Esa es la formación democrática, la inspiración democrática, la misión democrática de las asambleas, los consejos y el Congreso de la República, es ser un foro de pensamiento, un foro de hombres libres, de seres libres, más que de hombres y mujeres libres, en donde el debate debe ser la esencia del mismo, ¿cierto? Usted está en condiciones, mientras ruedan unas imágenes donde vemos una discusión allí entre el diputado Durgues Espinosa y el diputado, creo que es Diego Naranjo, que fue la última sesión en la que precisamente fue usted elegido. Ahí están discutiendo. Hay personas que dicen que no hay altura intelectual, otros que afirman, yo le tomo el pulso a estos temas. Unos dicen que no hay altura intelectual, otros que hace falta más grandeza en la discusión y que hace falta más conocimiento de la necesidad, de las problemáticas y los alcances que debe tener la política en el departamento de Risaralda para que en ese foro de hombres libres y de mujeres libres se toquen esos temas con mayor ardentía, con mayor pasión por lo que llamamos el territorio. ¿Cuál es su opinión? Luis, yo ahí tengo dos opiniones. Sí. Una, usted ahorita me hablaba algo de historia, a mí también me ha gustado mucho la historia y últimamente he estado leyendo algo de la romana y de la griega. Un libro que recomiendo, incluso trato en mis redes sociales de recomendar algunos libros. Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, donde también ilustra mucho esa etapa temprana del cónsul Julio César y esos debates que se daban en el Senado romano. Sí. Donde toda la vida hemos visto, primero, cómo se rasgan las vestiduras. Segundo, todo el tema de la demagogia y del tratar de, a través de los gritos, apabullar a los otros. Pero también hay otros dos libros que acabo de terminar. Uno, El asesinato de Sócrates, de Marcos Chicot. Y después me leí El asesinato de Platón. Lo de Julio César, estamos hablando del 77 a.C. Sí, antes de Cristo. Los de Sócrates y Platón, por allá entre el 450 y el 370 a.C. Toda la vida esto ha sido así, Luis. Y más atrás, Escipión el Africano, de Posteguillo. Ahí lo tengo listo para leer. Pero vamos a tener que entonces dedicar el programa a hablar de Santiago Posteguillo, el hijo del cónsul, la guardia derrotada, creo que es el título, y la traición de Roma, por cómo Roma traiciona el ideario y la trayectoria y el prestigio de un gran político militar. En la antigüedad hubo tres grandes militares que eran políticos, tres grandes, en su orden: Alejandro Magno, ¿cierto? Magno, al fin y al cabo, Aníbal Barca y Escipión, Publio Escipión el Africano. En este momento me estoy leyendo
El hijo del cónsul. Alejandro y las águilas romanas. ¿Sí? Vamos a intercambiar porque yo tengo la saga de lo que les acabo de decir. Ya me lo leí todos, unos libros enormes. Pero bueno, volvamos entonces. Bueno, entonces lo que te decía es que Volvamos a Pereira, yo, a Risaralda. ahora que te decía el tema de que estoy aprendiendo mucho de la política, es que yo a muchos les digo, mire, no me vea como un político tradicional, porque realmente cuando la gente ve el tema, lastimosamente se ha creado la imagen del político tradicional, del mentiroso, del oportunista, del perezoso. Yo les digo, déjenme hablarle con sinceridad. Entonces ahí comulgo mucho con el tema, por ejemplo, Platón, que buscaba el estado ideal, el gobernante filósofo. Yo le creo mucho a eso. Ahora que lo hablamos, yo le decía, cuando yo gané la asamblea departamental, aún teniendo mi especialización, mi maestría, haber sido becado del ICETEX en la India, ganamos, Luis, en octubre del 2019. En noviembre me inscribí en la segunda maestría de Gobierno y Políticas Públicas para poder dar los debates. En mí van a encontrar un diputado que da los debates en lo técnico, yo he dado muchos debates en la calidad de la educación, en la seguridad, en las metas, productos, en los resultados de lo que quedó inmerso en el plan de desarrollo, pero jamás me van a ver, por ejemplo, que por qué no me da el uso de la palabra y que esto me parece. O sea, que entonces usted le da garantías tanto a la oposición como a todos sus compañeros. Yo siento que esta asamblea ha sido una asamblea garante los 3 años. Yo he estado en algunas sesiones. Todos los presidentes, a Daniel, el que quiera, sino que hay unos que esperan que cuando levanten la mano todos se queden callados, pero no es fácil. Entonces, pero he entendido que eso hace parte de la política. ¿Cuál es el más complicado de sus compañeros? ¿Daniel Silva? No, sabes que Daniel yo lo veo como una persona muy mesurada, muy calmada. Sí, yo diría... Es muy reflexivo, ¿cierto? Es más reflexivo, sí. Yo diría que puede ser Durgues, que le gusta más como usar esos micrófonos. Sí. ¿Y muy reflexivo quién? ¿Naranjo? Diego está muy metido en su rol de oposición. Sí. Entonces Diego realmente, y es normal, quedó elegido como diputado del departamento por el estatuto de la oposición. Sí, señor. Entonces, obviamente, él no está buscando en este momento, y es muy respetable, los resultados de la administración, sino los lunares. Entonces, es una persona que, hay que decirlo, ha sido juiciosa en decir que secretarías no están ejecutando los presupuestos a tiempo, cuáles productos que están en el plan de desarrollo están más bien corticos en alcance de acuerdo a este tercer año que llevamos. Entonces, él ha sido muy juicioso en ese sentido, pero está exclusivamente concentrado. ¿Y puede tener razón o en no? buscar ¿En los algunos lunares. casos? Sí, claro. ¿O está equivocado? No, puede tener razón en muchos frentes. En otros siento que ya se trata de, como decimos, trata de tanto buscar el árbol podrido que no ve el bosque. Y yo siento que al gobernador le ha ido bien en lo que le prometió al departamento de Risaralda. Es más, yo siendo del Partido Conservador, copartidario de Diego, una vez me tocó decirle, Diego, entienda que Risaralda votó por la propuesta de Víctor Manuel Tamayo, claro. Una propuesta social, una propuesta asistencialista. Eso votó Risaralda. Es más, la gente no votó por, yo le dije ese día, la gente no votó por Víctor Manuel Tamayo. Es que en Colombia hay una cosa que se llama el voto programático para los cargos uninominales. Votó por esa propuesta. Eso mismo de que Víctor usted Manuel. está diciendo a nivel regional de Risaralda ocurre también con el caso Petro. Hay gente que no ha podido asimilar que Petro fue el que ganó, pero eso ya es otra historia. Tenemos que hacer un programa especial, doctor Carlos Andrés Gil, sobre estos 3 años de gobierno y qué le espera al departamento de Risaralda en una próxima oportunidad. Pero yo no lo quiero dejar ir a usted sin que veamos estas imágenes. Bueno, esto corresponde a las asambleas descentralizadas, ¿cierto? En este momento, ¿cuál estamos pasando, Snyder? Las descentralizadas. ¿Usted va a descentralizar también las sesiones de la Asamblea Departamental? Vamos a hacer 2 elementos. Porque eso tiene unos costos, ¿cierto? Eso te iba a decir. Es costoso y por reglamento hay que justificar muy bien por qué es que la Asamblea va a salir. Yo lo que quiero es que yo lo dije tal vez en esa intervención que está ahí, no se pueden descentralizar por descentralizar, porque se incurre en toda una logística para llevarla a la asamblea o el consejo del municipio a algún lugar y finalmente quedamos hablando de los mismos.
Entonces el objetivo es que revisemos, vamos a descentralizar sobre qué temas vamos a hablar, que estén los funcionarios que pueden llevar resoluciones a la comunidad, porque el resto se vuelve un ejercicio de hablar entre nosotros mismos. Sí. Han habido descentralizados donde solamente quedamos los diputados. Entonces pues, sí. para eso nos quedamos en la asamblea. En Y el lo recinto. otro es que por el nuevo estatuto departamental, por el nuevo régimen departamental, ya hay que hacer una audiencia pública al año. Entonces esa también se va a hacer descentralizada. ¿Yo qué quiero, Luis? Le confieso, quisiera hacerla unas en municipios, salir a Occidente, Sí, a que los tanto nos municipios. gusta, pero también entrar a la academia. Perfecto, me gusta esa idea de los municipios y lo de la academia todavía con mayor razón, porque la academia está ausente porque la han marginado y ausente porque no se mete. La academia, una ciudad como Pereira que tiene una universidad pública como la Tecnológica y un poco más de 20 universidades privadas, debería ser mucho más actuante, mucho más militante en los problemas y en las necesidades del departamento. Me quedan 3 minutitos y quiero aprovecharlos de la manera más precisa posible. Hay un proverbio que dice que quien no ama a los perros, que hay que desconfiar de quien no ama a los perros, de quien no ama a los animales. Hay que desconfiar de quien no ama a los animales, es el proverbio correctamente hablado. Esa pasión suya, ese amor por los perros, ¿de dónde viene? Luis, yo cuando tenía más o menos 5 años, cogí un perrito de la calle, una perrita, Sí, y me la llevé para la casa. En la casa no eran de perros. Y la llevé y mi mamá sacó la perrita y fue y se la regaló a un señor. a caramba. Pues puede ver el llanto tan terrible, La patada que- descompensada que me pegué, que más o menos a los 7 días llegó con una Fresh Puder que se llamó Zuka. Yo la bauticé Zuka. Sí, Zuka. Nos acompañó, yo creo que 17 años. A caramba. Murió de cáncer, le hice quimioterapias, eso también tiene su historia. Zuka tuvo perritos Es y terrible. logramos que dejara una hijita en la casa que se llamó Mechas, tuvimos gatos, yo finalmente me conseguí una Alaska Malamut, casi acaba la casa, mi mamá literal Luis una vez dijo, o ese Sabe. perro Sí. o yo, pero no podemos vivir juntos. Finalmente la llorada que se pegó cuando se murió Brunito, que además murió de insuficiencia renal. Yo sé, Luis, te digo, yo trabajaba en Colpensiones, en la coordinación administrativa de Colpensiones en el eje cafetero. Cuando llegué a la casa y me contaron que había muerto Bruno, Sí, se acabó. me fui para la cama a llorar. Claro. Y te estoy hablando de hace 6 años. Me llamaba el gerente, no fui a trabajar. Dice que se acabe el mundo. No, yo realmente... No, yo soy- sé qué es eso. Yo sé No, qué es no, eso. no, A mí se me murió una perra, Luna, una loba siberiana. Mejor dicho, no me gusta ni siquiera hablar del tema. Cambiemos de tema mejor. Usted y yo tenemos como la misma línea de afectos por los animales. Y los gatos son increíbles. En fin. Venga, doctor Carlos Andrés, un tema final para despedir este programa con el compromiso de que me acepta otra invitación para hablar ya de lo que es gobierno, de las necesidades del departamento de Risaralda, esos problemas de marginamiento, de despoblamiento en algunos municipios que se están quedando sin gente. Y venía preparado, le tenía para que habláramos de varios temas, del presupuesto para el Sí, otro año, no, de la hablemos de clase eso. política Tenemos tiempo. departamental, de la demagogia en la política. Hablemos de todo eso, vamos a hablar de todo eso. Quería tocar la parte humana porque si a usted le gusta la filosofía, uno nunca puede olvidar que el gran problema de la corrupción en Colombia son problemas del ser. Si no hay construcción en el ser, podemos ser cualquier otra cosa menos seres humanos Por eso era que honorables. Platón decía que se necesitaba que el gobernante fuera filósofo, para que estuviera desprendido de los egos de poder, de las ambiciones De acuerdo. personales y buscara el bien común. Muy bien. Solamente quiero que me regale 30 segundos finales para que usted haga aquí una promesa sobre la gestión que quiere realizar como presidente de la Asamblea Departamental. ¿Cuál es su propósito supremo como nuevo presidente de la Asamblea a partir del próximo 1 de enero? Luis, mil gracias. Y va a ser así de sencillo. Y salió en el diario Lutún el día de ayer. Queremos que la gente vea una asamblea decente, propositiva y rigurosa en el control político.
porque también me interesa como docente que he sido universitario que la gente entienda los temas de departamento, pero también entienda las corporaciones, que así no permita que otros dirigentes o miembros de corporaciones le ofrezcan lo que no es. Va a ser una asamblea donde vamos a evaluar la ejecución del año 2023, pero donde vamos también a ser garantes para todos los risaraldenses de decirles al detalle y con criterio técnico qué se hizo, qué faltó, qué no se hizo, qué plata se gastó, qué proyectos quedaron pendientes, para que la gente no sepa que, aunque seamos cercanos al gobierno, que vamos a tratar de embellecer algo que no lo está. Entonces vamos a ser juiciosos, transparentes, responsables, y lo más importante es una asamblea abierta. Yo he tratado en las redes sociales, Luis, de hablarles del presupuesto, de contarles de los municipios, para que la gente se involucre. ¿A qué los invito? A que me acompañen a hacer una asamblea bonita y juiciosa. Para eso los necesitamos a ustedes, a los risaraldenses, que se involucren. Y si no se involucran, pues que sepan que vamos a estar ahí muy juiciosos, socializándoles a través de diferentes medios, Luis, que como este, vamos a decirles qué estamos haciendo. Y lo más importante, ¿qué tiene que hacer la asamblea? Usted lo dijo, coadministradora, como la junta directiva de esta gran empresa que es Risaralda, decirles finalmente cómo quedan esos Levante pues la indicadores. mano. ¿Es una promesa? Es una promesa total. Carlos Andrés Gil González, nuevo presidente de la Asamblea Departamental de Risaralda, administrador de empresas de la Universidad Católica, que fundó su padre, don Bernardo Gil Jaramillo, con el obispo Darío Castrillón Hoyos y parte del clero de la ciudad de Pereira. Tiene una especialización en gerencia de proyectos, tiene una maestría en gerencia de proyectos, y acaba de terminar la última maestría en gobierno y políticas públicas, que se requiere para que un buen político sea un buen gobernante, que es lo que estamos esperando de él, porque esta ciudad y este departamento están necesitando una renovación en su dirigencia política, empresarial y de la academia. Estamos urgidos de líderes transformadores, y eso es lo que estamos esperando de este nuevo presidente de la Asamblea del Departamento, Carlos Andrés Gil González. Hasta una próxima oportunidad. A la amable audiencia de Enfoques Uno, recordando siempre que este es el programa de los líderes de opinión.